Buenas noches. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia. El reporte de cultivos de coca en Colombia de la Oficina Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, que en los Estados Unidos alertó sobre el crecimiento de los cultivos ilícitos en Colombia. La noticia. El documento enciende las alarmas frente al incremento de las plantaciones de coca que pasaron de 80.500 hectáreas en el 2013 a 112.000 hectáreas en el 2014. La producción potencial de droga habría crecido en un 30%. La tendencia, que era la baja hasta el año 2012, creció en el 2013 y en el 2014. Informe Oficina Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca. El cultivo de coca en Colombia disminuyó un 53% desde 2007 hasta 2012 y permaneció estable en 2013, pues los programas manuales y aéreos de erradicación mostraron contundentes resultados. El potencial de producción de cocaína también siguió decayendo y luego se mantuvo estable en el mismo periodo de tiempo. Los datos del gobierno estadounidense sobre el cultivo de coca y la producción de cocaína en Colombia mostraron un aumento significativo en 2014. Varios factores probablemente influenciaron esto, incluido el aumento del cultivo en áreas fuera de los límites de la erradicación aérea. La noticia. El informe también insiste en que la erradicación aérea a través de la fumigación continúa siendo una herramienta muy importante para controlar la producción de cocaína. El punto clave de esta noticia, la divulgación de este documento coincide con el debate que ha generado en Colombia la voluntad que tendría el gobierno del presidente Juan Manuel Santos de suspender la utilización de glifosato para fumigar los cultivos ilícitos. Precisamente para explicar esta decisión, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, viajó a los Estados Unidos. La justificación del gobierno está sustentada en recomendaciones de la Organización Mundial para la Salud que aseguran que este herbicida podría causar cáncer en seres humanos. ¿La salud o la seguridad? Ese es el debate que ha generado en Colombia la probable suspensión del glifosato, un herbicida que ha sido fundamental para la lucha contra el narcotráfico, pero que a la vez ha sido fuertemente criticado por sectores que lo consideran nocivo para la salud de humanos y animales. El pasado 27 de abril estalló la polémica. Ese día, el Ministerio de Salud de Colombia recomendó al Consejo Nacional de Estupefacientes suspender inmediatamente el uso del herbicida. La razón: el ministerio basó su recomendación en los resultados de un informe de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, entidad que pertenece a la Organización Mundial de la Salud, en los que se clasificó al glifosato en el primer lugar de una lista de 5 plaguicidas probablemente cancerígenos para los humanos. La recomendación del ministro de Salud es una orden de la Corte Constitucional y lo que va a estudiar el Consejo Nacional de Estupefacientes es si se va a acatar o no esa orden de la Corte Constitucional. La recomendación atiende una orden de la Corte Constitucional de hace un año que obliga al gobierno a cerciorarse de que no esté generando daños a la salud. Rápidamente, esta postura encontró adhesiones. Una de ellas, la Defensoría del Pueblo de Colombia, quien durante años advirtió sobre los efectos negativos del plaguicida. Cualquier circunstancia o hecho que ponga en riesgo la salud de los colombianos es necesario y es el deber constitucional de tomar medidas preventivas hasta que se hagan estudios científicos y técnicos para que la salud no esté expuesta a enfermedades graves o terminales como las que anuncia la OMS. En la misma línea reaccionaría la Fiscalía General de Colombia. Para Luis Eduardo Montealegre, se debe ponderar en favor de la vida de los ciudadanos. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, aseguró que en regiones donde se han suspendido las fumigaciones, los cultivos de coca han crecido. Por ello consideró inapropiado detener las aspersiones. A mí me preocupa es que en los sitios donde se ha dejado de hacer aspersión, como en su momento se hizo en la franja, en el sur del país o en la zona del Catatumbo que se ha hecho, pues la verdad es que ahí se han incrementado los cultivos de coca. Estas afirmaciones vinieron de la mano del más reciente informe de la Oficina de Antinarcóticos de la Casa Blanca, un revelador estudio que evidenció que Colombia incrementó su cultivo de coca un 39%. Cultivos de coca. Aumento de un 39% en los cultivos de coca en Colombia, pasando de 85.500 hectáreas en 2013 a cerca de 112.000 hectáreas para el año 2014. Producción potencial de cocaína.
incremento en un 30%, pasando de 185 toneladas métricas en 2013 a 245 toneladas métricas en 2014. El estudio indica que solo en un año se habrían perdido los avances en la erradicación que tardaron casi 5 años en lograrse, y sería la imposibilidad de fumigar en algunas zonas vetadas del país uno de los principales factores detrás del enorme incremento que presentaron los cultivos ilícitos en Colombia. Precisamente, la Procuraduría General de Colombia sostuvo que este estudio refuerza la alerta respecto al desmonte de la política contra cultivos ilícitos en Colombia, es decir, la suspensión del uso del glifosato. Estamos ante una reducción sustancial en los últimos 3 años, tanto en la fumigación como en la erradicación. Si se acepta la suspensión, sería el desmonte definitivo de la política anti-sembrados ilícitos. Es indudable que los efectos son nocivos y terribles para la sociedad. Muy bien, y a propósito del tema del día de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes si están de acuerdo o no con que el gobierno colombiano suspenda las fumigaciones con glifosato. Yo los invito a que opinen a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. A esta hora saludo en nuestros estudios de NTN 24 a David Barguil, es presidente del Partido Conservador y uno de los congresistas más connotados en el legislativo colombiano. Representante de la Cámara, bienvenido al programa de la noche. Muchas gracias y un saludo para usted y para los televidentes. Representante, pues lo hemos invitado por varias razones. Primero, pues para conocer su opinión frente a esta posibilidad que existe de que el gobierno nacional suspenda las fumigaciones con glifosato, y por otro lado porque usted estuvo presente en el momento en el que el presidente Juan Manuel Santos hizo pública esta manifestación, esta posibilidad. Exactamente, ¿qué fue lo que planteó el presidente, representante? El presidente de la República, ante una pregunta de un congresista del departamento de Putumayo, que expresaba, por supuesto, las preocupaciones de las comunidades que viven en este departamento del país sobre la afectación que tiene para la salud, para la vida y para el ambiente el glifosato y las denuncias que se han dado, le preguntó al presidente cuál iba a ser su decisión alrededor de suspender o no las fumigaciones aéreas con glifosato. El presidente planteó allí mismo que estaba pensando acatar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, del Ministerio de Salud, en virtud de una sentencia de la Corte Constitucional, pero que esa decisión de suspender las fumigaciones aéreas con glifosato se darían si se tiene un reemplazo efectivo, y que se estaba estudiando con el Ministerio de la Defensa un reemplazo efectivo para, por supuesto, no darle ningún beneficio o por supuesto, propiciar que se aumente el área de cultivo de coca. Representante, ¿eso quiere decir que hasta tanto no exista otra herramienta igual de efectiva, el gobierno no va a tomar esa decisión? Pues yo no me atrevo a dar una respuesta, ni más faltaba, en nombre del gobierno. Esa pregunta hay que hacérsela al presidente de la República y al gobierno. Esto fue lo que él planteó en esa reunión. Sin embargo, esta discusión es de fondo. Yo creo que esta discusión no se puede llevar a los extremos que la han planteado algunos. Por un lado, hay sectores del país que dicen que hay que defender, por supuesto, y suspender de manera inmediata las fumigaciones para defender la vida, el ambiente y la salud de los colombianos. Y por el otro, hay unos sectores que plantean con radicalismo que esta decisión simplemente lo que hace es beneficiar al narcotráfico y conllevar a unas mayores áreas de cultivo. ¿Qué pensamos nosotros? Que no se nos olvide en Colombia que los mayores depredadores del ambiente son los narcotraficantes, que los que acaban los bosques, las fuentes de agua, no solo con los cultivos de coca, sino con la minería ilegal, son los narcotraficantes. Que permitir el fortalecimiento del narcotráfico significa permitir que más vidas de colombianos inocentes caigan por el flagelo de las drogas. Pero, por supuesto, también tenemos que pensar en defender la salud de quienes se pueden ver afectados con un producto que los estudios técnicos pueden o no están indicando que tiene serias afectaciones. Por eso nuestra posición es, hasta tanto no se tenga un reemplazo efectivo y eficaz que impida que se aumente el número de áreas cultivadas de coca, el gobierno no puede dar esa orden. Esa es la posición que tiene el Partido Conservador. Representante, otra pregunta tiene que ver con
esa relación que diferentes analistas, inclusive diferentes líderes políticos, han asegurado que hay entre esta decisión y el proceso de paz que adelanta el presidente Juan Manuel Santos con uno de los carteles más grandes del narcotráfico que existen, que son las FARC. Mire, nos generan dudas a todos los colombianos que, según las cifras, a partir del año 2012, que es cuando se empieza la negociación o el proceso de paz con la FARC, se haya dado una disminución sustancial en la erradicación, no solo manual, sino de la que se ha hecho a través de la aspersión vía aérea. El año pasado se erradicaron 67.000 hectáreas, de las cuales, óigase bien, el 80% fue con fumigación aérea. Tiene que haber un reemplazo eficaz, vuelvo a decir, para poder tomar esa decisión de suspender las fumigaciones con glifosato. Representante Barguil, también hay un informe que planteábamos en la primera parte de este programa, y es el que ha emitido la Casa Blanca, y que, así como usted mismo lo conecta, coincide con los tiempos de negociación. La Casa Blanca, en su informe anual de drogas en Colombia del año 2014, asegura que ha crecido ese número de cultivos, ha crecido ese porcentaje de cultivos ilícitos en los últimos años. En este contexto, ¿usted cree que sí es posible que el gobierno colombiano tome esta decisión? Mire, yo creo que por supuesto aquí hay que analizar con mucha responsabilidad de cara al país y a esos departamentos donde se hace la fumigación, porque estamos hablando de la vida de colombianos, estamos hablando de la afectación sobre el medio ambiente. No es tan sencillo como decir no hay que suspender porque se aumentan las áreas de cultivo de coca. Yo creo que aquí hay que buscar la posibilidad de tener un producto que reemplaza el glifosato o una estrategia eficaz para poder erradicar el mayor número de área cultivada de coca en Colombia y defender la salud y la vida de nuestros compatriotas. Pero yo sí creo y llamo la atención que es muy diciente y preocupa enormemente que se hayan dado estos aumentos significativos y que coincidan con las fechas del inicio del proceso de paz. Además, recordemos que la FARC quiso incluir en la negociación la condición de suspensión de este tipo de erradicaciones y que aquí no se le puede permitir, y el gobierno y Colombia no puede permitir que la FARC nos impongan la agenda de cara a la negociación que se adelanta en La Habana. Representante Barguil, pero es que el mismo procurador lo ha dicho, que esto hacía parte de esas peticiones que planteó las FARC en un comienzo para la terminación del conflicto. Si nosotros podemos encontrar un mecanismo eficaz que reemplace la fumigación aérea con glifosato y que se nos dé la garantía que ese mecanismo va a conllevar a que se reduzca el área de cultivo de coca en Colombia, bienvenido sea ese mecanismo. Mientras tanto no haya la certeza de que eso se dé, pues yo creo que el gobierno tiene que actuar con toda la responsabilidad, porque esto significaría, por supuesto, fortalecer el narcotráfico que conlleva a más vidas de colombianos, a que se siga afectando la salud, el medio ambiente. Pero no, yo quiero repetir, son los narcotraficantes los que han sido los mayores depredadores del bosque en Colombia y de áreas de cultivo que se han aumentado. Representante Barguil, ¿a usted no le llama la atención que sea en este momento cuando al Estado, al gobierno, no le sirva o de alguna forma tome una decisión en esta dirección, cuando en el pasado el glifosato sí era la solución para controlar esos cultivos del narcotráfico? Sobre eso hay que ser muy responsables. Recordemos que hay una sentencia de la Corte Constitucional que ordenó que el gobierno hiciera un estudio técnico y que ese estudio fuera el que le informara al país si el glifosato podía producir efectos nocivos sobre la salud de la gente. En virtud de esa orden de la Corte Constitucional es cuando el Ministerio de la Salud hace un estudio técnico, que son los resultados pues, que recientemente el ministro le entregó al país, y es lo que lleva a esta importante discusión. Yo tengo que repetir, y desde el partido lo hemos dicho, sí a la vida, sí a la protección del medio ambiente, sí a la protección de los colombianos, pero por supuesto que ninguna medida que genere un fortalecimiento del narcotráfico en Colombia, que genera, y lo vuelvo a decir, mucha más, una decisión que fortalezca el narcotráfico puede conllevar a que más vidas y a que la salud de los colombianos en materia de lo que están haciendo ellos en las zonas de influencia del narcotráfico genera para impacto en el medio ambiente. Senador Barguil, para finalizar, porque bueno, usted ha accedido a estar en la primera parte de este bloque del programa La Noche, la Oficina Nacional del Control de Drogas de la Casa Blanca, en este informe que hemos presentado el día de hoy, ha dicho que aumentó en un 39% los cultivos de coca entre el 2013 y el 2014. Pasó de 85.000 hectáreas, 80.500 hectáreas, a 112.000. ¿A qué cree usted entonces que responde ese aumento
en esos cultivos. ¿Cree usted que estos grupos al margen de la ley están copando nuevos territorios, están recuperando el control sobre territorios que antes no lo tenían, o sencillamente no existe una voluntad del Estado en este momento para combatir esas zonas? Yo creo que es muy preocupante esas cifras y nosotros les vamos a pedir al señor ministro de la Defensa que le aclare al país qué ha sucedido en materia de la lucha contra el narcotráfico y en la erradicación de cultivos ilícitos. No puede ser que el narcotráfico, que le ha significado tantas vidas a Colombia, tanto dolor a nuestro país, se pueda estar fortaleciendo y que eso coincida, por supuesto, con el periodo de negociación que se adelanta en La Habana. Esas suspicacias no pueden generarse ante la opinión pública y para ello es necesaria unas respuestas muy claras del Gobierno Nacional y del Ministro de la Defensa para saber qué ha pasado con la lucha contra las drogas.